Buenos días a todos, colegas de Alamis, señoras y señores. Es un placer para mí hablar en este congreso de Alamis sobre un tema muy importante que es un desafío que vamos a tener que enfrentar en un futuro muy próximo. Todos ustedes han acompañado la proliferación enorme de modos de transporte. Están apareciendo cada vez más los vehículos eléctricos, los vehículos automáticos eléctricos, las bicicletas eléctricas, los scooters, los volocópteros, que son aviones urbanos, STOL, es decir, Short Takeoff Landing, muchos modos de transporte nuevos que van a tener un impacto tremendo en la manera como funcionam nuestros asociados. E realmente este desafio é enorme, é formidável, porque não sabemos exatamente o que vai passar. De alguma maneira, o que vai passar, imaginamos que seria um aumento muito grande de veículos elétricos. Pero alguns desses veículos elétricos serão veículos automáticos. E como serão automáticos, haverá alguma demanda maior por esses veículos do que temos hoje por veículos convencionais, por automóveis, por coches convencionais? Provavelmente haverá muitas pessoas que uma vez que esté probado que esses veículos automáticos funcionam, que los utilizarán como se fuesen taxis, como se fuesen Ubers, etc. El cambio no va a ser únicamente de modos de transporte, va a ser también de servicios de transporte. Já estamos acostumbrados agora ao Uber, estamos acostumbrados a Lyft, estamos acostumbrados, em alguns casos, a pequenos buses que funcionam sem condutor, pero vienen coisas, muito mais coisas, vienen veículos automáticos agora, como la Waymo en la California, que já tiene en algunos lugares de Los Ángeles la permisión para poder hacer el equivalente a un Uber, pero sin condutor. ¿Y qué va a pasar de nuestros transportes de masa, nuestros metros, nuestros ferrocarriles suburbanos, nuestros BRTs también que son de la familia? Bueno, esa es la cuestión y cómo ese cambio, esa revolución que estamos esperando para algún tiempo, virá de alguna manera a afectar o vendrá a afectar un poco la manera de planificar. ¿Cómo afectará los 4 pilares de sustentación del sector de transporte urbano? Les hablaré un poquito más tarde sobre esos pilares que son importantes y que he adoptado prácticamente en toda mi vida como profesional del Banco Mundial y como profesional de transporte para estudiar un sector. Ya habíamos hablado un poco sobre estos temas en las reuniones técnicas de Barcelona y Madrid. Pero encaramos prácticamente esta revolución más del punto de vista medio ambiente que realmente del impacto en el día a día, en el transporte en sí. Pero sí que va a haber varios cambios. Pero la pregunta es, ¿vamos a tener más congestión? No queremos reemplazar el automóvil, el coche convencional a combustión por un eléctrico para continuar a tener la congestión. Pero la realidad es que eso podrá pasar. Eso podrá pasar específicamente si las personas empiezan a llegar a la conclusión que es mucho más confortable tener esos vehículos automáticos y no utilizar el transporte público. Entonces, ¿qué podremos hacer en el transporte público
para tornarlo cada vez más atractivo al usuario. Bueno, la UITP ha publicado, no hace mucho tiempo, un documento en que busca, de alguna manera, indicar cómo podríamos funcionar para realmente poder competir en lo que yo llamo el nuevo sector de transporte urbano. No sé si la vicepresidenta de América Latina de UITP nos está escuchando. Estel Litovsky, normalmente un pilar de Alamis. Si me está escuchando, yo diría que el documento que ha sido presentado por UITP y del cual utilizo algunas imágenes, es realmente muy bueno, pero tal vez sea muy inocente, pensando de alguna manera que una coordinación entre los medios de transporte va a ser la solución para que las cosas continúen como están. Es decir, básicamente la UITP ha hecho un muy buen trabajo mostrando la evolución de los vehículos, de los que no son automáticos hasta el momento en que son casi automáticos, la transformación de algunos buses y shuttles en shuttles automáticos que podrían servir los sistemas de transporte en masa, ha indicado también un poco el impacto que eso va a tener, porque en principio lo que vendrá en el futuro es una situación en que básicamente vamos a tener que convivir y coordinar el transporte público con el transporte privado. Bueno, en ese aspecto, sin duda, que nos han alertado para el desafío que estoy tratando de describir hoy, ¿no? Pero hay mucho más a pensar en este momento. Si ustedes se acuerdan de las reuniones técnicas que hemos hecho en Santiago de Chile hace algunos años, yo presenté al final un diagrama en que había un círculo vicioso del transporte. En ese círculo vicioso del transporte, básicamente, lo que yo decía es que nosotros mejoramos los sistemas de transporte masa, no importa si son metros, ferrocarriles suburbanos o BRTs, pero muchas veces, por varias razones, lo que pasa es que no hay plata para mantenimiento, hay una degradación de los sistemas, las personas empiezan a transferir todas sus opciones para el coche o para taxis, y ahí entramos en un círculo vicioso de degradación que únicamente se rompe cuando hay nuevas inversiones. Pero isso passa constantemente em vários países e não unicamente em países em vias de desenvolvimento. Passa também em Estados Unidos, onde, por exemplo, o metro de Washington está funcionando a um nível muito baixo. As pessoas lo evitam porque há problemas de mantenimento e houve problemas de inversión en grandes manutenciones. Bueno, entonces, ¿cuál sería la manera de romper el círculo vicioso? Sería con un círculo virtuoso, decíamos nosotros, que era hacer el coche pagar mucho más por la utilización de las calles y por los impactos que tenía. Pero esa era una disculpa nuestra, porque en realidad las tasas que se aplica a los coches en el pasado pagaban mucho más que eso. Entonces, realmente, lo que a las personas les gustaba en los coches era la flexibilidad. Y la única manera de haber empezado, digamos, a mejorar esa transferencia de nuevo de los coches a los sistemas de transporte masa sería
esencialmente mejorar considerablemente esses sistemas, torná-los muito mais confiáveis, utilizar novas tecnologias e com elas avançar no mais rapidamente possível para sistemas praticamente automatizados que poderiam ser confiados ou confiáveis a los usuários que automaticamente, nesse sentido, aceptariam mover-se a utilizar os métodos. Bueno, este vai ser o desafio que vamos a ter. Não se olvidem que essas companhias que já começaram a vender veículos elétricos, lo estão tornando cada vez mais automáticos, mais fáceis de realizar. Básicamente, en los servicios automáticos, no vas a tener que tener permisión para manejar el sistema. Y entonces eso seguramente atraerá un cierto sector de la economía. Por otro lado, hubo grandes cambios en la manera de pensar de las personas, en la formación de las familias, que muchas veces ahora están separadas, en el uso del suelo, que cambió mucho, particularmente durante este período de pandemia, en que las personas empezaron a utilizar cada vez más los computadores, y todo eso tiene que ser tenido en cuenta cuando ahora planificamos el futuro de los sistemas de transporte. De alguna manera, lo que tenemos que hacer, como lo ha dicho Sebastián Cort, el secretario de Alamis, en una de nuestras reuniones, es reimaginar el sector y reimaginar realmente lo que nos interesa, que son los sistemas de transporte de masa. Entonces, en esta parte de mi presentación, lo que voy a buscar es hablar un poquito sobre los 4 pilares para sustentación del sector y para ver cómo podemos de alguna manera enfrentar el desafío que próximamente tendremos. Bueno, empecemos por la coordinación del sector de transporte en una región metropolitana. Lo que hacíamos antes, hablábamos de autoridades de transporte público, que es el primer sector. Y bueno, tenemos ejemplos en Madrid, tenemos ejemplos en Barcelona, tenemos ejemplos en París, tenemos ejemplos en casi todas las ciudades de España, tenemos algo parecido en Lisboa, pero en América Latina tenemos muy pocos sistemas de autoridades públicas de transporte. Pero la pregunta es, en el futuro, con la proliferación enorme de vehículos privados, cada vez más utilizados, ¿será que una autoridad de transporte público es suficiente para la coordinación que buscamos? Yo diría que no. Yo diría que lo que necesitamos en el futuro son autoridades metropolitanas de movilidad, es decir, unas que puedan coordinar no solo el transporte público, pero también el transporte privado. Y ya tenemos ejemplos. El ejemplo principal que veo en grandes metrópolis es Transport for London, que es una autoridad que tiene autoridad para planificar no solo el transporte público, pero el privado, las calles, los semáforos, y toda esa coordinación se va a tornar muy, muy importante. Se imaginen ahora que vamos a tener esos vehículos eléctricos que no están pensados realmente para el tipo de infraestructura que tenemos hoy. Entonces, una autoridad que pueda trabajar tanto con el público como el privado y la evolución, digamos, de autoridades de transporte público como el Consorcio de Transportes de Madrid para un consorcio de transportes de movilidad,
en mi opinión, serían deseables. Bueno, Singapur ya tiene eso con el LTA, the Land Transport Authority. No me gusta mucho hablar de Singapur porque es básicamente una ciudad-país, ¿no? En que hay bastante autoridad para realizar los cambios que son necesarios. Pero tenemos ciudades de porte mediano que hace muchos años ya tienen este tipo de autoridad de movilidad. Una de ellas es TransLink en Vancouver. Entonces, señoras y señores, en mi opinión, tendremos que efectivamente hacer un esfuerzo para ayudar a las autoridades a pensar en autoridades de coordinación de transporte público y privado, porque en el futuro va a ser la movilidad que cuenta y esa autoridad va a tener que trabajar prácticamente con los dos tipos de transporte, sino el transporte público por sí solo no va a estar coordinado como debería estar con el transporte privado. Bueno, entonces ese es el primer pilar. Me gustaría que pensasen mucho sobre ese pilar. Pasemos al segundo, que realmente es lo que nos ocupa mucho en términos de planificación, que es una estrategia integrada de transporte urbano, de uso del suelo y calidad del aire. Pronto, básicamente esto es nuestro trabajo. Por un lado, la demanda, por otro lado, la oferta y por otro lado, las políticas de transporte. En la parte de demanda, yo diría que los modelos que tenemos actualmente no son suficientes más para hacer una previsión de demanda buena. Los 4 pasos, sí, los 4 pasos típicos de la UTPS, sí, pero los modelos que utilizamos, las funciones de utilidad, esas van a cambiar. Las personas han cambiado, las familias se han dividido, hay muchas familias que se han separado. Eso hace algún tiempo, pero ahora cada vez más. El agregado familiar, la manera como lo veíamos antes, también ha cambiado. También han cambiado los modos de transporte. Cuando se llega básicamente a la etapa de repartición modal, hay que pensar si los modelos que teníamos antes, lógico, son los mejores modelos para, digamos, ilustrar la repartición modal. Yo diría que hay bastantes esfuerzos para utilizar otras técnicas, pero todavía no hay nada definido. Pero sin duda corremos riesgos muy grandes si utilizamos ese tipo de modelos antiguos sin empezar a pensar en los nuevos elementos que tenemos que por ahí sustituirán mucho las matrices de origen-destino. Lo que vamos a tener son muchísimos datos y ustedes han escuchado mucho sobre la teoría de los datos. ¿Cómo vamos a utilizar esos datos? ¿Cómo vamos a poder hacer previsiones mejores de transporte? Bueno, eso es la parte de demanda. Hablemos de la parte de oferta. Cuando llegamos a la oferta, antes nos preocupábamos esencialmente con el coche y con el BRT. Y nuestros transportes de masa en términos de metros y ferrocarriles suburbanos veían el BRT muchas veces como enemigo, algunas veces como aliado, pero los coches eran los principales aliados. Bueno, ahora tenemos muchos otros modos. Tenemos las bicicletas. Dios mío, yo he estado en París de vacaciones y la falta de respeto que las bicicletas tienen por los peatones es absolutamente increíble, pero esas van a proliferar y van a continuar, y así van a continuar los scooters, van a continuar también otro tipo de vehículos que ahora aparecen. Yo mencionaba el volocóptero, que es un tipo de pequeño helicóptero que va a servir de taxi aéreo. Van a aparecer también
para entrar nesse estudio de demanda, elementos como el Waymo, que es un taxi automático, ou outros Ubers, outros Lyfts e outras companhias. Como vamos a, digamos, de alguma maneira, entrar com todo isso em nosso modelo de repartição modal? Essa vai ser a grande pergunta. Bueno, yo no hablo ahora, no voy a hablar más de los otros pasos de la UTPS, pero pasemos a la parte de oferta. En la parte de oferta, Alami está haciendo un buen trabajo en sus congresos de permitir que los fabricantes hablen de otros elementos automáticos que se instalan en material rodante, en la vía, etcétera, para poder mejorar el mantenimiento y por eso la disponibilidad y la confiabilidad de los sistemas. Aí vamos a ter que continuar. Outros sistemas mais avançados que o CBTC poderão vir, pero todo que seja desse tipo será absolutamente necessário se queremos fazer a integração com os modos de alimentação mencionados muitas vezes em la publicação de la UITP. Há outras publicações que han sido hechos por el International Transport Forum, que ha, por ejemplo, ya hecho estudios de lo que va a pasar en algunos casos si los vehículos eléctricos empiezan a proliferar. Y lo que dicen ellos, hicieron un gran estudio con el software de Visum, Visin y VisiCalc, hicieron VisiWalk, perdón, hicieron ese estudio para Lisboa y dicen que se espera que algo como 30% de los sistemas, de los vehículos actuales van a desaparecer, serán reemplazados por sistemas automáticos y por el transporte masa nuestro, por los metros y ferrocarriles suburbanos, desde que estos funcionen muy, muy bien. Y ahí está el desafío, mejorar cada vez más la calidad de servicio que va a ser proporcionada por nuestros sistemas. Bueno, básicamente eso está todo muy bien. ¿Y las políticas de transporte? ¿Qué vamos a hacer nosotros con las políticas de transporte que ahora, por razones ambientales, definen que el transporte debería ser gratuito? Ya varias ciudades han hecho eso, volviendo a algo que Bolonia había hecho hace 50 años o más y que no funcionó. La pregunta es, si se hace ese tipo de transporte gratuito, ¿dónde viene la plata para los sistemas actuales para que tengan caja para poder hacer el mantenimiento? ¿Estarán los gobiernos listos para poder realmente tener los fondos para financiar a tiempo los sistemas que decidan tener un transporte público gratuito? Yo veo eso difícil, pero es posible, en algunos casos tal vez. Pero eso nos lleva exactamente a pensar cuáles serán las políticas del futuro. Diría que reimaginando, deberíamos tener grupos con la capacidad de poder discutir políticas de transporte. No solo la oferta y la demanda, pero también la política de transporte. Bueno, con eso pasemos al tercer pilar que me gustaría comentar, que es el financiamiento del sector. ¿Cómo vamos a financiar todo eso? No hay duda que la mayoría de los gobiernos democráticos quieren la introducción de los sistemas de los vehículos eléctricos por razones ambientales, ¿no? Eso conecta un poco con el segundo pilar, la estrategia ambiental. Pero, por otro lado, esos gobiernos necesitan también de incentivar esses veículos, que são mais caros atualmente que os veículos convencionais a motor de combustão. Então, basicamente, o que estão fazendo
es crear incentivos en impuestos, etcétera, para atraer las personas a comprar vehículos eléctricos. Por otro lado, muchos gobiernos están definiendo que quieren una política de tarifas públicas gratuitas. Bueno, ¿cómo vamos a financiar el sector? La gasolina, en principio, disminuirá. Los impuestos sobre la gasolina serán reemplazados por qué otro tipo de impuestos. Por ejemplo, serían impuestos sobre las baterías, serían impuestos sobre la utilización de la calle, serían impuestos, ¿qué impuestos o van a aumentar los impuestos existentes? Preguntas que tenemos que hacer, preguntas que nos van a llevar a situaciones difíciles, pero tenemos que empezar a pensar sobre eso hoy. Y no hay muchas respuestas. ¿Y dónde viene la energía eléctrica total para todos esos sistemas? ¿Y dónde van a estar los cargadores que utilizaremos para cargar los vehículos todas las noches? ¿Van a estar en las casas o van a estar en la calle? Todos esses elementos estão sendo discutidos por grandes grupos em Estados Unidos. E bastante são as sugerências, pero não há conclusões, e tudo isso teria que ser pensado por uma autoridade de movilidade, como eu dizia inicialmente. Bueno, el sector de financiamiento va a ser muy importante y también digo que Alamis debería tener un grupo que piense en ese tipo de sistemas porque el financiamiento convencional no va a ser suficiente. Y finalmente, paso al cuarto pilar, que es la participación progresiva del sector privado en la operación e inversión de nuevos sistemas de transporte de masa. Eso, yo pienso, va a continuar. Va a aumentar la participación del sector privado. Está cada vez mayor en esos vehículos eléctricos, etcétera. Pero el transporte de masa está aumentando también, con muchos sistemas buscando concesiones y buscando el privado, porque están hartos muchas veces de las interferencias y las politiquices, diría en portugués, de los gobiernos, que muchas veces nombran personas para las direcciones, personas que no tienen esa capacidad técnica necesaria para llevar esos sistemas a un otro nivel. Entonces, va a haber, sí, probablemente un gran impacto en los cuatro pilares. Y nosotros, como Alamis, tendríamos que continuar a reimaginar lo que ya empezamos a reimaginar, pero de una manera más enfocada en esos aspectos, buscando soluciones que puedan garantizar lo que la UITP nos ha sugerido, que es básicamente busquen trabajar con el sector privado para tener más coordinación en las alimentaciones, en el último kilómetro o la última milla, como dicen más los saxones, y básicamente continuar a utilizar como estructura dorsal, digamos, de una zona metropolitana los sistemas de metro y los sistemas de ferrocarriles suburbanos que sean muy buenos, que sean cada vez mejores. Termino acá con un gran abrazo a toda la familia de Alamis. Muchas gracias.